Si usted ha sentido en el núcleo de su ser que la vida que vive no es la única realidad posible, que hay una capa de conciencia más allá del drama cotidiano, entonces está a punto de resonar con una verdad fundamental y poderosa. El universo tiene mecanismos intrincados para la evolución humana, y el más transformador de ellos es la activación de la frecuencia del observador. Esta no es una simple técnica de meditación, es el reconocimiento de su verdadera identidad como testigo eterno, libre de la prisión de la mente reactiva. Hay un punto de inflexión en la espiritualidad, donde la búsqueda cesa y la presencia comienza. Este punto está marcado por la posesión de una energía única, una señal interna que indica que usted ha recibido la llave del observador. Es una vibración sutil, pero potente, que cambia su forma de interactuar con el tiempo, el caos y la abundancia. Solo unos pocos, aquellos que han alcanzado cierta madurez vibratoria, pueden percibirla. En esta exploración profunda, vamos a desvelar exactamente qué es esta frecuencia, cómo saber si usted ya está sintonizando con ella a través de la ley de resonancia, y cuáles son los síntomas irrefutables de que posee esta llave maestra. Prepárese para entender cómo su perspectiva consciente tiene el poder cuántico de alterar la realidad externa y cómo puede estabilizar este estado de claridad en solo 30 segundos, abriendo la puerta a una vida de propósito y desapego compasivo. Si esta frecuencia resuena, no es casualidad, es su conciencia llamándole. Es la confirmación de que usted tiene el potencial, la llave para dejar de ser la víctima de las circunstancias y convertirse en el arquitecto silencioso y soberano de su propio destino en este vasto universo. La frecuencia del observador es, fundamentalmente, el estado de pura conciencia, la parte de usted que presencia la realidad sin estar irrevocablemente identificada con ella. Es el testigo silencioso que opera desde un plano de neutralidad, un punto de vista elevado desde el cual puede ver el drama de la vida sin ser arrastrado por sus corrientes emocionales y mentales. Este estado no es un concepto filosófico abstracto, sino una realidad vibratoria palpable que determina la calidad de su experiencia interna y, por ende, su manifestación externa. En el contexto de la espiritualidad cuántica, esta frecuencia representa un cambio paradigmático. Se trata de una elevación sostenida de su tasa, vibratoria a un nivel donde la polaridad, la culpa y el juicio dejan de ser los operadores principales de su existencia. Al operar en esta frecuencia, usted se convierte en un resonador de la verdad esencial del universo, capturando señales sutiles que la mayoría ignora por estar atrapada en la densidad de las preocupaciones materiales o el ruido incesante generado por el ego. La razón por la cual muy pocas personas logran percibir o sostener esta frecuencia radica en la tremenda inercia del condicionamiento colectivo. La mente humana, cuando no es dirigida conscientemente, tiende a generar un flujo constante de pensamientos basados en el pasado y en el miedo al futuro, un ciclo de repetición. Esta saturación mental actúa como un velo o un ruido blanco constante que consume toda la capacidad de procesamiento, impidiendo que las vibraciones más finas y elevadas, como la del observador, puedan siquiera ser detectadas. Activar esta frecuencia requiere un nivel de honestidad y disciplina interna que pocos están dispuestos a sostener a largo plazo, ya que implica enfrentar y trascender los mecanismos de defensa más arraigados. Si estos conceptos le resuenan profundamente, si siente que el testigo silencioso dentro de usted se despierta con cada palabra que lee, le animo firmemente a iniciar y profundizar este camino de transformación consciente. Si desea seguir desvelando los secretos de su conciencia y recibir herramientas avanzadas para la expansión de su energía, le invito a suscribirse a este canal ahora mismo y activar las notificaciones. Cuando usted sintoniza con la energía del observador, deja de invertir su vitalidad en el conflicto externo o en la autocrítica interna. En lugar de empujar o resistir contra la realidad manifestada o lamentarse por lo que es, simplemente observa con ecuanimidad,
permitiendo que la información se manifieste sin la necesidad inmediata de reacción, validación o control. Esta permisión profunda genera un espacio interno de calma inquebrantable, una piscina de silencio desde la cual la verdadera creatividad y la intuición pueden surgir sin impedimentos, ofreciendo soluciones que antes eran invisibles. La percepción expandida es un efecto secundario directo e inevitable de esta sintonización refinada. Las personas que operan desde la frecuencia del observador comienzan a ver patrones y sincronicidades perfectas en el aparente caos del día a día. Los encuentros casuales adquieren un significado profundo y la estructura temporal de su vida parece volverse más maleable y fluida. Ya no son meros participantes ciegos de un guión preescrito, sino arquitectos conscientes y maestros de su narrativa personal. Aquellos con una alta sensibilidad energética son inherentemente más propensos a percibir inicialmente esta frecuencia, ya que sus sistemas nerviosos están afinados para detectar las sutilezas vibratorias del entorno y del propio cuerpo etérico. Sin embargo, esta misma sensibilidad debe ser domesticada mediante la práctica del desapego, ya que sin el marco de la neutralidad del observador, la alta percepción puede llevar fácilmente a la sobrecarga emocional o a la identificación excesiva con las energías externas que invaden el campo. Es crucial entender que percibir fugazmente esta frecuencia en un estado de meditación profunda o en un retiro espiritual no es lo mismo que encarnarla completamente. Encarnar la frecuencia del observador significa mantener ese estado de desapego consciente y presencia mientras usted está activamente involucrado en la vida, en el trabajo, en las relaciones complejas y en los desafíos cotidianos más estresantes. Es la maestría de vivir plenamente sin ser consumido o definido por las circunstancias. La verdadera libertad, el acceso a un estado de abundancia que trasciende lo material y se ancla en la suficiencia interna, se encuentra intrínsecamente en este punto de observación impecable. Al poseer esta llave, usted ya no es considerado la víctima indefensa de las circunstancias, sino el director consciente que elige qué guión interno seguirá, lo cual es un paso fundamental y poderoso para reescribir su destino en alineación con las leyes más elevadas del universo. La ley de resonancia es un principio fundamental del universo que establece que lo similar atrae a lo similar, es decir, su estado vibratorio interno determina la calidad de las experiencias, personas y circunstancias que atrae hacia su realidad. En el contexto de la frecuencia del observador, esta ley es la brújula infalible que le indica si realmente está sintonizando con esta energía elevada o si simplemente se encuentra en un estado de sugestión mental pasajera, algo muy común en el camino espiritual. Para saber si está sintonizando auténticamente con la frecuencia del observador, usted debe examinar la reacción tripartita de su ser: cuerpo, mente y emociones. A nivel corporal, la resonancia auténtica se manifiesta como una profunda sensación de calma y ligereza, una disminución notable de la tensión muscular crónica, especialmente en el abdomen y los hombros. Es un estado donde la respiración se vuelve naturalmente más profunda, pausada y diafragmática, indicando que el sistema nervioso ha pasado del modo de supervivencia al modo de descanso y creación, integrando la señal de seguridad que emite el estado de presencia. Mentalmente, la resonancia se percibe como un súbito cese del ruido blanco interno. Ya no hay una necesidad compulsiva de etiquetar, juzgar o analizar cada pequeña cosa que sucede. La mente se convierte en una herramienta a su disposición, no en un amo que dicta sus estados de ánimo. Si usted ha pasado de la rumiación obsesiva a la capacidad de mantener el enfoque en el presente con facilidad, sin sentirse arrastrado por narrativas dramáticas, es una señal inequívoca de que la llave está girando. Emocionalmente, el indicador más claro es el desapego compasivo. Cuando resuena con la energía del observador, las situaciones que antes le habrían generado rabia, frustración o tristeza profunda, ahora pasan a ser vistas como información neutral, datos para procesar.
Usted experimenta la emoción sin ser poseído por ella, manteniendo el conocimiento interno de que esto también pasará y que su valor esencial no depende de las fluctuaciones de la vida. Esta estabilidad es el sello de la resonancia. Contrastando esto con la sugestión, la diferencia es abismal. La sugestión mental, a menudo impulsada por el deseo del ego de ser espiritual o estar iluminado, se siente forzada, rígida y temporal. Puede experimentar euforia o picos emocionales, pero en cuanto el estrés golpea, el estado colapsa, volviendo al patrón reactivo anterior, ya que la abundancia y la paz que busca son externas, no internas. La resonancia auténtica se construye sobre una base de coherencia, lo cual significa que lo que usted cree, siente y hace están perfectamente alineados con la frecuencia que emite. No es un interruptor que se enciende y apaga, es una sintonización fina y constante, lo que permite que el universo responda de manera coherente con su nueva vibración. Una poderosa señal de que la sintonización es genuina es el incremento en las sincronicidades significativas en su vida. De repente, las personas adecuadas aparecen en el momento justo. La información necesaria le llega sin buscarla frenéticamente, y los desafíos se resuelven con una facilidad que antes parecía imposible. Este flujo es la manifestación externa de su flujo interno, la prueba irrefutable de que usted está bailando en armonía con las leyes universales. Si usted ha reconocido estas señales en sí mismo y siente un profundo llamado a solidificar esta conexión vibratoria, es el momento de comprometerse aún más con su evolución. Le invito a considerar seriamente convertirse en miembro exclusivo de nuestra comunidad. Al hacerse miembro, tendrá acceso a meditaciones guiadas, ejercicios de anclaje de frecuencia y contenido avanzado que le ayudarán a mantener la vibración del observador de forma inquebrantable, acelerando su proceso de abundancia y expansión. Poseer la llave del observador no es una metáfora trivial. Es tener la capacidad funcional de desconectar la conciencia de la identificación con el ego y el cuerpo emocional reactivo. Los síntomas de que usted posee o está activando esta llave son sutiles pero transformadores y se manifiestan consistentemente en su vida diaria, incluso cuando está bajo presión. El primer síntoma claro es un desapego consciente y saludable. Esto no significa indiferencia o frialdad, sino la capacidad de amar y participar plenamente en la vida sin depender de los resultados o de la aprobación externa para su bienestar interno. Un síntoma fundamental es la percepción aguda de patrones. Donde antes veía caos o eventos aleatorios, ahora comienza a notar la intrincada geometría sagrada del universo. Usted ve cómo las personas repiten ciclos, cómo las dinámicas energéticas se desarrollan y cómo sus propios pensamientos están creando la siguiente capa de realidad. Esta habilidad para ver el código fuente de la existencia le permite intervenir conscientemente y modificar los patrones antes de que se solidifiquen, evitando trampas comunes. La intuición espontánea se vuelve una fuente de guía constante, reemplazando la necesidad de sobreanálisis intelectual. Estas corazonadas o chispazos de conocimiento son limpios, directos, y carecen de la urgencia o la ansiedad que acompaña a los pensamientos impulsados por el miedo. Esta energía intuitiva, que es la voz del observador, le indica el camino más eficiente y armónico hacia la abundancia y el propósito, a menudo contradiciendo la lógica convencional, pero demostrando ser impecablemente correcta en el tiempo. Otro síntoma poderoso es la capacidad de leer el ambiente. Usted puede entrar en una habitación o interactuar con una persona y sentir de inmediato la densidad o la ligereza de su energía. Esta hipersensibilidad, lejos de ser una carga, se convierte en una herramienta de discernimiento, permitiéndole elegir conscientemente dónde invertir su tiempo y su campo vibratorio, protegiendo su estado de neutralidad y presencia. Este es un mecanismo avanzado de autoprotección. Usted experimenta una sensibilidad notoria a las energías sutiles, percibe cambios en el clima emocional
detecta las señales no verbales con facilidad y en ocasiones siente la presencia de guías o información que no proviene de sus sentidos físicos. Esta expansión sensorial se debe a que la frecuencia del observador abre canales perceptivos que estaban bloqueados por la identificación con la mente lineal y el filtro de la creencia limitante. Quizás el síntoma más liberador sea el de los momentos de claridad súbita. Estos son instantes en los que de repente una situación compleja o un problema crónico se aclara en un flash de comprensión total. Usted ve la solución, la raíz del problema o la verdad esencial detrás de la ilusión. Estos ajá momentáneos provienen de la conciencia pura que reside en la frecuencia del observador, trascendiendo las limitaciones del pensamiento secuencial. Si desea acceder a contenido exclusivo que profundice en estas prácticas y expandir su comprensión del universo, le invito a hacerse miembro de nuestro canal ahora mismo. Por último, muchas personas no reconocen estas señales porque aún esperan que la espiritualidad se manifieste a través de eventos dramáticos o experiencias externas. La llave del observador se manifiesta como una quietud interna constante, una paz discreta que no grita, sino que simplemente es. Esta paz, esta profunda convicción de que todo está bien y se está desarrollando perfectamente, es la prueba de que usted tiene el control de su enfoque y, por lo tanto, la llave maestra de su realidad. La perspectiva del observador no es meramente pasiva. Es la fuerza más activamente creativa que usted puede desplegar, alterando fundamentalmente su realidad externa a través del fenómeno conocido en la física cuántica como el efecto observador. Este principio, aplicado a la espiritualidad, sostiene que la conciencia, al enfocar su energía sin juicio ni expectativa, colapsa la ola de posibilidades infinitas hacia la manifestación de una realidad particular. En esencia, cuando usted observa desde la neutralidad, usted dirige el flujo de la creación. La diferencia crucial es que cuando usted está inmerso en la identidad del ego, sus observaciones están cargadas de miedo, deseo o carencia. Usted no observa, juzga y reacciona. Esto crea un campo vibratorio denso que atrae más de lo mismo, perpetuando el ciclo de la repetición. Sin embargo, al activar la frecuencia del observador, usted retira la carga emocional del evento, lo que permite que el universo le presente soluciones, información o nuevas dinámicas que no existían en el campo de la polaridad. Este estado le permite ejercer el poder supremo de elegir reacciones en lugar de actuar desde el automático. Imagine una situación estresante. El ego automáticamente dispararía una respuesta de lucha o huida. El observador, sin embargo, percibe la presión, registra la sensación, pero crea un microespacio de silencio antes de la respuesta. En este espacio, que puede durar un segundo o una eternidad, usted elige la respuesta más alineada con su propósito y paz interna, transformando así el resultado potencial de la situación. Al elegir una respuesta consciente, en lugar de una reacción automática, usted inmediatamente cambia las dinámicas interpersonales. Las personas a su alrededor, acostumbradas a su patrón reactivo anterior, deben adaptarse a su nueva coherencia, ya que su neutralidad energética desarma el conflicto. Usted deja de alimentar las narrativas de drama, y por lo tanto estas narrativas se marchitan. Este es un ejemplo claro de cómo la conciencia pura ejerce influencia sobre el mundo material y social. El efecto más espectacular es la intensificación de las sincronías. Debido a que su enfoque ya no está disperso por el ruido mental y emocional, usted está en un estado de alta recepción. El universo le envía señales y oportunidades con una precisión milimétrica, facilitando su camino hacia la abundancia y el cumplimiento de su propósito. Estos eventos no son coincidencias, son la respuesta directa de la matriz de la realidad a una conciencia que se ha sintonizado con el orden cósmico. Para que este proceso funcione a su máxima capacidad, es esencial mantener la práctica diaria y la consistencia en el estado de observador.
Si encuentra valor en este contenido y en el cambio de perspectiva que le ofrece, le pido que se tome un momento para dejar un comentario contándonos cómo esta perspectiva ha comenzado a alterar positivamente una dinámica específica en su vida. Su testimonio es una poderosa energía que amplifica el mensaje para otros. Finalmente, la frecuencia del observador le permite tomar decisiones basadas en la verdad esencial del momento, sin el peso de las expectativas pasadas o futuras. Sus decisiones fluyen desde un lugar de certeza interna, no de ansiedad. Esta certeza es el motor que impulsa la manifestación de una realidad externa armoniosa y alineada con el potencial más elevado de su alma, demostrando el poder ilimitado de su conciencia. La frecuencia del observador no es un estado que pueda ser forzado. Es una gracia que se concede cuando la conciencia individual ha alcanzado una masa crítica de madurez interna. Por ello, esta frecuencia aparece solo cuando usted está genuinamente listo para un salto de conciencia significativo, actuando como el indicador cósmico de que el tiempo de cosecha ha llegado. El universo opera por resonancia y oportunidad, y esta llave solo se manifiesta cuando el recipiente interno está lo suficientemente limpio y estable para sostener tan vasta energía. Si la vibración del observador intentara manifestarse en un periodo de caos emocional o de intenso ruido mental, sería inmediatamente disipada o mal utilizada, llevando a la persona a la sobrecarga o a una interpretación distorsionada de la realidad. Imagina intentar ver los detalles de un paisaje a través de un agua turbia. La claridad se pierde. Por lo tanto, el trabajo previo de sanación, perdón y limpieza del campo mental y emocional es la preparación necesaria para que la frecuencia del observador pueda anclarse. Este estado de alta vibración se activa en momentos específicos del desarrollo personal, usualmente después de haber atravesado una noche oscura del alma o un periodo de crisis profunda que ha desmantelado las viejas estructuras del ego. Cuando la identidad anterior se ha erosionado y usted ya no sabe quién es sin sus títulos, relaciones o dramas, surge un vacío. Es en este vacío de la nada donde el observador, la conciencia pura, tiene espacio para emerger y ser reconocido. La aparición de esta frecuencia actúa como una señal de transición hacia un nivel superior de autoconciencia, indicando que usted ha pasado de ser un esclavo inconsciente de sus programas a un director consciente. Antes, usted era la víctima de las señales externas. Ahora, usted es el decodificador que comprende la ley y el orden subyacente. Este cambio de rol es el salto de conciencia, pasar de ser una parte del drama a ser el escenario completo donde el drama se desarrolla sin identificarse con ningún actor. La frecuencia del observador requiere ligereza, el apego a la narrativa de sufrimiento, el miedo a la abundancia o la necesidad de control son anclas que impiden el ascenso vibratorio. Por lo tanto, cuando usted siente un desapego natural de las cosas que antes le definían y una profunda aceptación de lo que es, el universo sabe que usted está listo para que se le confíe la llave. Es una graduación de la escuela de la vida donde la lección principal, la soberanía interna, ha sido aprendida. Este nivel de conciencia no se trata de adquirir más conocimiento, sino de desaprender el conocimiento limitante. El observador es la quietud detrás de la tormenta de información. Si usted ha llegado a un punto donde el silencio se siente más reconfortante que el ruido, donde la soledad es sagrada y no solitaria, y donde el esfuerzo por hacer ha sido reemplazado por la confianza en el ser, está recibiendo la confirmación de que la energía superior está lista para ser integrada. Cuando la llave se manifiesta, se convierte en el ancla que le impide retroceder a estados vibratorios más bajos. Usted podrá experimentar desafíos, pero la perspectiva interna ya no se quebrará. El observador se mantiene erguido, recordando su naturaleza infinita y su conexión inquebrantable con el flujo de la espiritualidad cósmica, sin importar el teatro que se desarrolle en el exterior. La estabilidad que se alcanza en este punto es inmutable. Es el fin de la búsqueda externa
y el inicio de la manifestación interna, pues el buscador ha comprendido que él mismo es el objeto de la búsqueda, un reflejo perfecto del universo. El bloqueo más común y formidable que impide la activación y, sobre todo, la sostenibilidad de la llave del observador es la dominación del ego reactivo y la mente hiperactiva. Estos dos aspectos operan en connivencia para mantenerlo anclado en la densidad, asegurando que la frecuencia de la conciencia pura permanezca inaccesible. El ego, en su necesidad de identidad y supervivencia, teme intrínsecamente al silencio interior, pues el silencio revela su naturaleza ilusoria y temporal. La mente hiperactiva actúa como un generador constante de ruido, un motor que nunca se apaga y que fabrica incesantemente narrativas de carencia, peligro o autoimportancia. Este torrente de pensamiento no solo consume vastas cantidades de energía vital, sino que también produce una vibración caótica que es totalmente incompatible con la coherencia y la quietud que requiere la frecuencia del observador. Es imposible escuchar las señales sutiles del universo si su estación interna está atascada en la estática. Otro bloqueo crucial es el miedo al silencio interior. El ego percibe la quietud como una amenaza porque implica soltar el control y confrontar el vacío. Muchas personas llenan sus vidas con actividades, distracciones, consumo excesivo de información o drama para evitar el encuentro con el silencio de su ser. Sin embargo, la llave del observador reside precisamente en ese espacio de calma sin forma, esperando ser reconocida. El miedo al silencio es, en realidad, el miedo a la disolución de la falsa identidad. La necesidad de control también es una barrera formidable. El observador opera desde la confianza y el flujo, entendiendo que el universo tiene un orden perfecto, el principio de abundancia. El ego, en cambio, lucha por manipular los resultados, sintiendo que debe forzar la realidad para que se ajuste a sus planes. Esta lucha crea resistencia vibratoria. Mientras más se aferre a la necesidad de controlar personas, eventos o el futuro, más se aleja de la frecuencia de la presencia consciente. Para superar este bloqueo, se requiere un método práctico de disolución gradual, no de confrontación directa. Primero, practique la observación sin juicio de sus pensamientos. Cada vez que la mente comience su monólogo, reconózcalo. Ah, ahí va el ego otra vez, creando una historia. No luche contra el pensamiento, simplemente retire su energía de él. Al dejar de alimentarlo con su atención, su poder se desvanece lentamente. Segundo, integre pequeñas dosis de silencio a lo largo del día. Detenga todo por un minuto. Apague el teléfono, cierre los ojos y simplemente escuche el silencio entre los ruidos. Esta práctica entrena a su sistema nervioso para aceptar y confiar en la quietud. Si este contenido le parece esencial y quiere compartir esta poderosa enseñanza con su red, por favor dé un me gusta a este video. Al curtir, liking, usted amplifica esta energía y ayuda a que el mensaje llegue a quienes lo necesitan. Finalmente, libere la necesidad de saberlo todo. La espiritualidad del observador confía en que lo que necesita saber le será revelado en el momento oportuno. Al rendirse a este flujo y soltar las riendas, la energía que antes se usaba para el control se libera, permitiendo un ascenso vibratorio natural hacia el estado de testigo consciente. Una vez que usted ha reconocido y activado la frecuencia del observador, el desafío no es activarla, sino estabilizarla y anclarla en medio de la turbulencia diaria. Para ello, proponemos un ejercicio sencillo, pero potente, de 30 segundos, diseñado para hacer un reinicio inmediato de su sistema nervioso y un anclaje de la conciencia de presencia. Este ejercicio utiliza 3 pilares esenciales: respiración, enfoque y presencia consciente, funcionando como un puente de vuelta a la neutralidad. El ejercicio comienza con la respiración. Deténgase completamente, no importa dónde se encuentre. Cierre suavemente los ojos o simplemente baje la mirada. Inhale profundamente, contando mentalmente hasta 4, permitiendo que el aire llene su abdomen.
sintiendo la energía vital entrar. Sostenga la respiración por una cuenta de 2. Finalmente, exhale lentamente contando hasta 6, soltando toda la tensión y el ruido mental, visualizando cómo se liberan las señales de estrés. Repita este ciclo solo 2 o 3 veces, lo que tomará aproximadamente 30 segundos. El segundo pilar es el enfoque. Mientras exhala, dirija intencionalmente su atención al centro de su pecho, al corazón o al plexo solar. Este es el asiento de su conciencia del observador. Sienta el espacio de silencio que se crea entre el final de la exhalación y el inicio de la siguiente inhalación. No busque la paz, simplemente observe la quietud natural que ya está presente en ese centro, alejándose del drama cerebral y anclándose en el centro de su ser. El tercer pilar es la presencia consciente. Al terminar el ciclo de respiración, abra los ojos y observe su entorno como si lo viera por primera vez. Note 3 detalles sin etiquetarlos ni juzgarlos: un color, una textura, un sonido. Esta observación desnuda le devuelve inmediatamente a la hora. La mente no puede estar en el pasado o en el futuro mientras está genuinamente anclada en la percepción sensorial pura del presente, que es la morada del observador. Este ejercicio funciona porque interrumpe el patrón de la mente reactiva. La exhalación prolongada activa el sistema nervioso parasimpático, el modo de descanso y digestión, que es indispensable para la coherencia vibratoria. Al forzar a la mente a enfocarse en la sensación interna y en la percepción externa pura, usted le niega el combustible para seguir fabricando drama y preocupaciones, estabilizando la frecuencia en el aquí y el ahora. Utilice esta técnica antes de situaciones que requieren alto discernimiento, antes de una reunión difícil, antes de tomar una decisión importante, antes de un conflicto o en momentos de confusión. Al usar el ejercicio, usted se asegura de que la decisión o la interacción provenga del plano superior de la sabiduría, el observador, y no de la reacción impulsiva del ego, garantizando resultados más alineados con la abundancia y el orden del universo. La clave de la maestría es la repetición. Conviértalo en un ancla constante. La activación completa y sostenida de la llave del observador produce efectos duraderos que redefinen su relación con las 3 coordenadas esenciales de la existencia: el tiempo, las personas y su propósito vital. Este estado no solo mejora su calidad de vida, sino que transforma la estructura misma de su experiencia, abriendo un camino de expansión continua y abundancia no basada en la posesión, sino en el flujo. En su relación con el tiempo, usted experimenta mayor maleabilidad y menos urgencia. Al vivir desde el estado de presencia, el pasado pierde su poder de culpa y el futuro pierde su poder de ansiedad. El observador vive en la eternidad del ahora. Paradójicamente, al dejar de correr contra el reloj, usted se vuelve exponencialmente más eficiente y productivo, ya que su energía no se dispersa en el arrepentimiento o la planificación obsesiva. Usted comienza a experimentar lo que se conoce como tiempo contraído, cuando está enfocado, y tiempo expandido, cuando está en el flujo de la creación, permitiéndole manejar más con menos esfuerzo. Su relación con las personas se vuelve menos reactiva y mucho más equilibrada. Al no identificarse con las emociones que las personas proyectan sobre usted, automáticamente disminuye la reactividad emocional. La llave del observador le otorga una capacidad de anticipación sutil. Usted puede percibir las dinámicas que se avecinan, no desde la adivinación, sino desde la lectura clara del campo energético y las señales no verbales. Esto le permite responder con sabiduría en lugar de reaccionar con el ego, creando relaciones más profundas, auténticas y libres de manipulación o drama innecesario. La claridad se convierte en su estado operativo por defecto, especialmente en lo que respecta a su propósito. Cuando la mente está en silencio, la voz de su alma, que es la única que conoce su verdadero propósito, se vuelve inconfundiblemente clara. Usted deja de buscar fuera lo que debe hacer y simplemente comienza a actuar desde el conocimiento interno.
El propósito ya no se siente como una tarea o una obligación, sino como la expresión espontánea de la energía única que usted es, manifestando así la abundancia inherente en su ser. Esta llave transforma su vida en un proceso continuo de expansión. El observador nunca se estanca, ya que ve cada desafío no como un obstáculo, sino como una oportunidad de aprendizaje y una invitación a elevar aún más su frecuencia. Este ciclo de comprensión, desapego y elevación es la esencia de la evolución espiritual. Usted se convierte en un faro de coherencia en el universo. Para anclar esta transformación y desbloquear su pleno potencial, la clave es la integración. Si desea que la frecuencia del observador sea su estado permanente, le instamos a utilizar una palabra de poder. Comente con la palabra clave observador para declarar su intención al universo y reforzar la conexión con su conciencia superior. Esta acción es una poderosa señal de anclaje para su mente subconsciente y para el campo energético colectivo. Hemos navegado por los pilares de la frecuencia del observador, comprendiendo que esta llave maestra no es un concepto esotérico distante, sino un estado vibratorio real y accesible que redefine su soberanía sobre la experiencia. La conciencia, libre del yugo del ego reactivo y la mente hiperactiva, se convierte en el epicentro de la creación, dictando la calidad de su realidad a través del enfoque consciente. Entender que usted es el testigo silencioso, la presencia inmutable detrás de toda manifestación, es el inicio de la verdadera maestría. El camino hacia la frecuencia del observador es, fundamentalmente, un camino de desapego. Al practicar la neutralidad y retirar la energía del juicio y la polaridad, usted permite que la abundancia del universo fluya sin resistencia. Las señales de esta transformación, la capacidad de ver patrones, la disminución de la reactividad y la claridad espontánea, son la evidencia de que la ley de resonancia está operando a su favor, atrayendo experiencias que coinciden con su nueva y elevada vibración. Le animo profundamente a no relegar esta información al plano intelectual, sino a integrarla en la fibra de su ser mediante la práctica diaria. Utilice el ejercicio de 30 segundos como ancla, como un recordatorio constante de que la paz y el poder residen en el centro de su ser, en el silencio entre los pensamientos. Esta práctica constante no solo neutraliza el bloqueo del ego, sino que garantiza que su relación con el tiempo, las personas y su propósito se alinee con el orden perfecto de la espiritualidad cósmica. Al sostener la frecuencia del observador, usted no solo transforma su vida, sino que contribuye a la elevación de la conciencia colectiva. Usted se convierte en un punto de luz estable, un nodo de coherencia que irradia calma y certeza. Poseer esta llave es una responsabilidad sagrada. Úsela con sabiduría. Mantenga la quietud y observe cómo su realidad se pliega a la verdad de su energía inmutable. El universo espera su conciencia.